Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por este día que tú nos has dado de vida y gracias por toda una semana lleno de bendiciones. Señor, nos congregamos en esta iglesia para venir delante de tu presencia. Oramos como pueblo, como iglesia, que la presencia del Padre, Hijo y Espíritu esté con nosotros y en nosotros. Y por favor, acepta este culto que te ofrecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Amén. Familia, pueden acercarse aquí enfrente, por favor. Ustedes son un ejemplo para los jóvenes, para nosotros que todavía nos queda un largo camino, si es que Jesús no viene pronto, muy pronto. Pero queremos felicitarlos y gracias por todo lo que hacen por la iglesia, no solamente por su buen testimonio como pareja, pero también por todo lo que hacen. No quiero alargarme más porque hace mucho, ¿verdad? Para la iglesia hay algunas cosas que quizás los hermanos no saben, ¿no? Pero gracias en el nombre de la iglesia. Quisiera hacer una oración por ustedes, si me permiten, ¿sí? Podemos así, además yo voy a poner mi mano sobre la de ustedes. Señor, te damos gracias por la familia Mercado, el hermano Juan, su esposa, que están aquí presentes. Gracias porque los has cuidado, los has bendecido. Y Señor, gracias porque ellos también han bendecido a la iglesia y me imagino a otras personas también de diferentes maneras. Señor, oramos como iglesia que tú protejas, sigas bendiciendo y protegiendo este matrimonio,
que su buen testimonio pueda tener una buena, pueda afectar de una buena manera a otras parejas, que su experiencia también pueda ayudar a personas. Y Señor, oramos que el amor que empezó en ellos hace quizás más de 44 años, que ese amor siga floreciendo, siga fortaleciéndose. Bendice a su familia, a sus hijas, todas las personas que forman parte de su familia, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en su corazón y que muy pronto ellos y todos nosotros también estemos en el cielo celebrando los aniversarios por venir. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Felicidades. De 44 años juntos, caminando juntos. ¿Qué experiencias pueden contarnos, no? Yo apenas tengo 5 añitos bajo mí. Casi el diezmo de lo que ellos llevan. Familia, espero que hayan pasado una feliz semana. Hay mucho que está sucediendo en el mundo, en la oración de nuestro hermano Gerardo. Gracias por orar por esas familias que vienen, ¿verdad?, de Centroamérica, vienen abriendo paso a través de México. Como hijos de Dios debemos de orar por estas cosas, ¿no? Como mencioné ayer, quizás algunos de nosotros tuvimos que hacer un viaje así en otro tiempo y ahora les toca a otras personas, pero bajo otras circunstancias. Y a mí lo que más me duele es ver todos esos niños pasando, ¿no?, por todo ese peligro, estando expuestos a tantas cosas. México puede ser un país muy bueno con algunos inmigrantes, pero también hay personas malas a veces, ¿no?, que no tienen buenas intenciones, no tienen el amor de Dios en sus corazones. Pero sigamos orando y ojalá se pueda hacer algo por ellos, ¿no? Si el gobierno no puede hacer nada, quizás como organizaciones humanitarias podamos hacer algo para ayudar a estas familias. Todo lo que estamos viendo puede ser una de las señales de nuestros últimos días. También ayer mencionaba de que esa no es la primera caravana que ha salido de un país por necesidad. En otros países también, ¿verdad?, como en Venezuela, en países allá en el Medio Oriente también, que han sido afectados por la guerra. También muchas familias están saliendo en desesperación, tratando de encontrar un mejor futuro para su familia y para ellos también. El ser humano siempre ha estado preocupado de qué es lo que va a suceder en los últimos días. Y a través de personas como Nostradamus, han encontrado, ¿no?, algunas señales que profetas o videntes han hablado acerca de los últimos días. Nosotros pasamos por una experiencia el año 2012, ¿no? Todo el mundo estaba asustado por ese año 2012 y este es un año que, de acuerdo al calendario maya, iba a suceder algo, así como se habló del Y2K, del año 2000, ¿no?, que las computadoras iban a leer 000, iba a ser algo muy feo para todo el sistema económico y tantas otras cosas, y algo así sucedió con el año 2012, de acuerdo a las computaciones que ellos tenían acerca del tiempo y tienen, y yo ahorita quiero compartir un poco más de cómo este año quizás tenga un gran significado para nosotros como cristianos. Ellos decían de que en este año iba a haber una regeneración de la tierra. Otros lo conocen como el tiempo de purificación o el fin de esta creación o el tiempo del fin del cual lo sabemos. Y muchos no se prepararon con comida y tantas otras cosas porque iba a suceder algo raro. Pero últimamente
hay otras cosas que anuncian el fin del mundo y es el calentamiento global. Después de que se reunió las Naciones Unidas recientemente, sacaron un reporte que ha traído alarma, ¿no? a muchas personas y a muchas naciones del mundo. Ellos nos dan solamente 12 años más para poder hacer algo y limitar los desastres naturales que pueden venir. Y muchas fuentes de noticias no están hablando acerca de estos 12 años para hacer algo. Unos dicen que necesitamos cambios urgentes para cortar el riesgo de un calor extremo, sequías, floods, ayúdame con esa palabra, inundaciones, pobreza y dice esta organización, va a haber más hambre de lo que estamos viendo hoy en día si como naciones, ¿no? en el mundo no se hace algo para poder tratar de salvar el clima o el cambio en el clima. Familia, cuando uno lee y escucha todo lo que está sucediendo en el mundo en las noticias, uno a veces se puede deprimir de escuchar tanta mala noticia y cosas que están sucediendo que nunca se habían visto, tanto a nivel político con los gobiernos que existen hoy, como a nivel de la naturaleza, el cambio en el calentamiento global. Yo personalmente he leído, ¿no? He estado leyendo varias cosas porque están sucediendo cosas que nunca se han visto y por lo tanto debemos de estar al tanto, ¿no? de qué es lo que está sucediendo. Y cuando yo leo estas cosas, wow, qué cosas, a veces como que me quiero desanimar, ¿no? Pero me acuerdo de que soy adventista del séptimo día y que de acuerdo a la Biblia, la destrucción del mundo no va a venir por un huracán o desastres naturales, sino que el fin del mundo más bien va a venir por la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y todo lo que estamos viendo anuncian de que Jesús viene pronto y debemos de estar preparados. El apóstol Pablo a los hebreos le dijo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto será ese poquito? Porque aún un poquito, dice el apóstol Pablo. Y luego encontramos personas, ¿no? de que dicen, bueno, mi abuelo y su bisabuelo, o su abuelo, que sería su bisabuelo, ellos predicaban este mensaje, que Jesús venía pronto, ¿verdad? Y han pasado quizás más de 100 años y Jesús todavía no ha venido. ¿Qué se refiere la Biblia con ese de un poquito más? Como adventista del séptimo día, el Señor nos ha dado gran luz, ¿no? en cuanto al entendimiento de las profecías. Y hay una profecía que quizás no muchos lo conocemos, pero los que sí lo conocen como la semana de redención o la semana en el tiempo. Y en esta mañana yo quisiera que podamos entender qué es esta semana de redención o la semana en el tiempo. La base para entender esta semana en el tiempo está en Génesis 2, del 1 al 2, donde dice, fueron pues acabados todos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Es bien interesante cuando usted lee Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, porque los dos van juntos. Usted puede hacer la observación de que después de que Dios termina con un día, dice, y fue la tarde y la mañana, el primer día. Y después hace otra cosa y luego termina con la frase, y fue la tarde y la mañana, el segundo día.
Y así se va con el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero ya para el séptimo ya no encontramos esa misma frase. Y eso ha sido una cuestión, ¿no?, para los teólogos, los que estudian la Biblia. ¿Por qué es que Dios no incluyó esa frase? O por qué no, más bien Moisés, ¿no?, cuando escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué no terminó en el día séptimo con la misma frase como la había hecho con el primero, segundo y hasta el sexto día? Entonces, cuando uno estudia lo que es el sábado, ¿no? El sábado ha sido de gran importancia y un tema que vemos a través de la Biblia. Dios tenía un propósito con este día y Dios todavía tiene un propósito con este día. Nos los ha dado para descansar. En el principio, la semana de creación todo fue hecho en 6 días y en el séptimo día descansó. Pero más adelante en la historia, Dios dio el día séptimo para que el hombre reposara. El hombre a través del tiempo se olvidó de este día, pero después a través de Moisés otra vez recordó a su pueblo de cuán sagrado es este día, cuán importante es este día para Dios. Y es tan importante de que el séptimo día es un mandamiento, ¿no? Entre los 10 mandamientos, Dios mandó o hizo ley hizo ley que nosotros descansáramos en el séptimo día. Y no voy a hablar mucho más acerca de el propósito del séptimo día, ese es otro tema, pero sí quiero que nosotros veamos que Dios tiene algo especial con el día séptimo. Voy a hacer una declaración y después lo voy a explicar. Dios trabajó 6 días para crear este mundo y en el séptimo día descansó. Pero a la misma vez Dios va a trabajar por la salvación del ser humano por 6 días y en el séptimo día va a descansar. Estamos hablando de ¿cuántas semanas? De 2 diferentes semanas. La semana de la creación y la semana de redención. Esta semana de redención son 7 días, pero a la misma vez son 6,000 años. ¿Okay? Quiero que nosotros veamos esto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro nos da este principio. Dice, pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Okay? Vamos a tratar de entender esta frase. Es algo confuso, ¿no es así? ¿Cómo podemos entender esto? Que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. ¿Cómo es que lo usa Dios? Ustedes se acuerdan de la historia de cuando Dios creó al hombre, primer hombre y la mujer, y los puso en el huerto del Edén. Ellos no tenían en sí, Dios no les dio 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios? Uno. No, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Para que ellos pudieran estar dentro de la voluntad de Dios y no caer en pecado, ¿verdad? No quebrantar los mandamientos de Dios, solamente tenían que obedecerle en ese aspecto, en no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es lo que le dijo Dios después? ¿Qué pasaría si ellos comían de ese árbol? Se iban a morir. ¿Cuándo se iban a morir? Vamos ahí. Vamos ahí para que veamos exactamente las palabras que Dios dijo. El versículo 16 de Génesis 2. Génesis 2, 16. Génesis 2, 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuándo iban a morir si ellos comían? El día que ellos comieran, ¿no? Dios hubiera podido dicho, mira, y al poco tiempo tú vas a morir. O después de una semana tú vas a morir. Pero Dios fue específico, ¿no? Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le dio alrededor de 24 horas de vida. Dijo, del día que de él comieras, ciertamente morirás. Pregunta, ¿Adán y Eva murieron ese mismo día? ¿Cuántos dicen que sí? Dos valientes. ¿Cuántos dicen que no? Un poquito más. ¿Cuántos todavía no entienden la pregunta? ¿Sí? Familia, esta es una de las preguntas que la respuesta es sí y no. Es sí y no. Algunos dicen espiritualmente, pero Dios no estaba hablando acerca de una muerte espiritual. Dios estaba hablando de una muerte física. Le dijo, del polvo te tomé y al polvo vas a regresar. Entonces Dios estaba hablando de una muerte literal, una muerte física, no espiritual. En Génesis no encontramos esas palabras o esa idea, pero sí encontramos de que Dios le dijo que iba a regresar al polvo. En otras palabras, iba a sufrir una muerte literal. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo es que ellos murieron en el mismo día, pero no murieron en el mismo día? Cuando antes de que entrara el pecado, el cielo y la tierra eran uno. El ser humano y Dios eran uno. Y a pesar de que había tiempo, ¿no es así? Ellos vivían en la eternidad. Ellos podían pasar 10,000 años y no se miraba ningún cambio, tanto en la naturaleza como en su físico. No había, ¿cómo se dicen? Arrugas, no se les caía el pelo como al pastor. No pasaba nada de eso. Estaban en la eternidad. Pero después de que entró el pecado, el hombre y Dios se separaron. La tierra y el cielo también se separó. Y el tiempo empezó a afectar al ser humano. El tiempo empezó a afectar a la tierra. Entonces, cuando hubo esta separación, es la manera que yo la entiendo, para Dios el tiempo seguía no igual como Él siempre lo ha vivido. Pero para el hombre el tiempo empezó a marcar y fue un poco diferente. Para el hombre, ¿quién fue el hombre más viejo de toda la tierra? Matusalén. Matusalén vivió más de 1000 años. ¿Cuántos vivió Matusalén? 969. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años vivió Adán. Así que ningún ser humano pasó más de 1000 años de vivir, ¿no? Entonces, para Dios, el día todavía no había terminado cuando vio a Adán y a todo ser humano de esa generación morir antes de los 1000 años. Si hubieran pasado de los 1000 años, entonces no se hubiera cumplido lo que Dios había dicho, que en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, para Dios, como Dios no le afectó nada del pecado, para Dios ese mismo día no había terminado cuando vio a comer a Adán, y en ese mismo día para Dios, Dios mismo vio a Adán morir. ¿Sí? Ahora está el otro lado el otro lado de que Adán tenía que morir ese mismo día de la semana, cualquier día de la semana que fue cuando comió, pero alguien tomó su lugar. Y ese alguien fue Jesús en la forma de un animalito, un corderito. ¿No es así? Y por esa razón, Adán no experimentó una muerte así, instantánea en ese mismo día de la semana. ¿Cuántos todavía están conmigo? ¿Sí? ¿Sí están conmigo?
Ok, si esto es verdad, entonces tenemos que encontrar evidencia en la Biblia de que esto fue así, de que cuando entró el pecado, empezó a marcar una semana de 6 días en el cual Dios iba a trabajar para la salvación del ser humano, y en el séptimo día Dios va a descansar. Tenemos que encontrar si esto lo que les he platicado, lo que he compartido con ustedes es verdad. Entonces tenemos que encontrar esto en la Biblia. Y cuando estudiamos la Biblia, encontramos de que Dios va marcando el tiempo. ¿Alguna vez usted ha hecho alguna gráfica de Adán y los hijos? Porque es así que Dios va marcando el tiempo. Cuando entró el pecado, empezó a marcar el tiempo, y después la Biblia dice, a la edad tal de Adán, él tuvo un hijo y vivió tantos años y murió, y tuvo hijas y hijos. Así lee el libro de Génesis. Y luego dice, el hijo de Adán, en este caso fue Set, vivió tantos años y tuvo a este hijo, y después vivió tantos años y murió, pero también tuvo otros hijos e hijas. Y el hijo de este Set también, a la edad de tantos años, tuvo a un hijo y vivió otros años más y murió y tuvo hijas e hijas. Usted pone muy bien atención a eso, usted va viendo de que Dios va marcando el tiempo. Y si usted hace un cálculo de todas esas personas, le da casi 2000 años en toda esa primera generación. Yo lo hice por un tiempo al principio, y fue muy no divertido, sino que muy interesante, ¿no? Para ver exactamente cómo Dios va marcando el tiempo. Aún la historia del diluvio, ¿no? Dios lleva un tiempo que va marcando a la edad de, no me acuerdo exactamente qué edad tenía Noé, 500, ¿verdad? Y después, creo, después de un año hasta su cumpleaños del siguiente año es cuando ya bajó de la tierra. Algo así relata la Biblia, la historia de el diluvio. Se los dejo de tarea para que miren bien esa historia. Cómo Dios le importa y le va marcando el tiempo para nosotros. En la Biblia encontramos genealogías. Si usted lee el libro de Génesis, puede marcar bien el tiempo a través de todos los hijos de Adán que vivieron, todas esas generaciones que vinieron después de él. Puede marcar el tiempo hasta el tiempo de Abraham. Después de ahí se hace un poco difícil seguir marcando el tiempo como de Adán y los primeros hijos que él tuvo, y los nietos y bisnietos. Pero después en la Biblia, en Mateo y en otras partes del Nuevo Testamento, encontramos una genealogía, una lista de quién fue el hijo de quién, y nos da, ¿no?, bien detalladamente esos nombres. Algunos conocen estas listas como las píldoras para el insomnio. A veces me dicen, pastor, a veces cuando no puedo dormir, me agarro la Biblia y leo el libro de Números, ¿verdad? Y el libro de Números tiene tantas cosas, ¿no? Ahí, nombres, y bueno, uno lo empieza a leer y luego le da sueño. Y cierra la Biblia y se va a dormir. Así que quiero leer un poco de ello, y ojalá no se duerma toda la iglesia. ¿Okay? Si se está alguien durmiendo, haga como mi mamá me hacía en la misa cuando me estaba durmiendo, así discretamente me da un pellizco. Para poner atención. Mire lo que dice ahí. Nuevamente, si usted lee Génesis, puede marcar bien el tiempo desde Adán hasta casi Abraham. De Abraham en adelante tenemos esta genealogía en Mateo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara. Fares a Errom, Errom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón,
Y vamos a brincar hasta el versículo 15, porque así sigue, ¿no?, la lista de nombres tras nombres. Pero noten de que empieza con Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y así nos va dando todos los hijos, ¿no? Toda esa línea de la familia de Abraham. Eliud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia a Cristo 14. Nos da el nombre de Abraham y todos los que existieron después de él hasta el tiempo de Jesús. Ahora, yo no creo que fueron miles y miles y miles de años en solamente ese par de 14 generaciones. Algunos dicen que el mundo tiene miles y millones de años, pero la Biblia, ¿verdad?, va marcando el tiempo y nos dice que no son millones de años, son solamente unos cuantos miles de años. Y ahorita les voy a decir un poco más acerca de eso. También está esta genealogía, de Lucas 3, 23 al 28. Cuando Jesús empezó su ministerio tenía, ¿cuántos años? 30 años, cuando empezó su ministerio. ¿Quién dijo 33? Se está durmiendo. Despierten esa hermana que se está durmiendo. ¿Cómo se creía? Era hijo de José, que fue el hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Leví fue hijo de Melquí, Melquí fue hijo de Hanna, Hanna fue hijo de José, y así se va yendo por todos esos versículos del 23. Vamos a leer el 36. Cainán fue hijo de Arfaxad, Arfaxad fue hijo de Sem, Sem fue hijo de Noé. ¿Vamos bien? Noé fue hijo de Lamec, Lamec fue hijo de Matusalén, Matusalén fue hijo de Enoc, Enoc fue hijo de Jared, Jared fue hijo de Mahalaleel, Mahalaleel fue hijo de Cainán, Cainán fue hijo de Enos, Enos fue hijo de Set, Set fue hijo de Adán, fue hijo de Dios. ¡Wow! Nos da toda esa lista de nombres desde la persona de Jesús, que fue hijo de José, hasta Adán, que la Biblia dice, Adán fue hijo de Dios. Adán no vino del chango, Adán vino de Dios, fue un hijo de Dios. Entonces, la matemática, si marcamos bien el tiempo, se cree que 2000 años pasaron del pecado desde Adán hasta el diluvio. Después hubo otro par de 2000 años del diluvio hasta la encarnación de Jesús. Después pasaron otros 2000 años desde la primera venida de Jesús a nuestro día. ¿En qué año estamos? 2018, ¿no es así? Quizás ya han pasado un poquito más de los 2000 años. Entonces, cuando sumamos estos años, nos dan el total de 6000 años que han pasado desde que entró el pecado a este mundo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de que Pedro dijo que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años? Entonces aquí tenemos los 6000 años, que pueden ser los 6 días que Dios ha estado trabajando para la salvación del ser humano. Si esto está correcto, entonces eso quiere decir de que necesitamos encontrar el séptimo día donde Dios ya no más va a trabajar, donde los que quieren ser salvos ya no van a ser salvos, donde Dios va a descansar con su iglesia. ¿Existe tal día en la Biblia? Yes, la respuesta es sí. En Apocalipsis 20, del 1 al 4, encontramos de que Dios tiene un plan de reposar por un día, que son 1000 años, allá arriba en el cielo. Cuando Jesús venga por segunda vez, nos va a llevar, nos va a transformar y nos va a llevar al cielo. Y la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 20, vamos a reinar con Cristo ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿No es así? En este tiempo ya no más la salvación se va a poder ofrecer al ser humano, sino los que resucitaron en la primera resurrección, los que fueron transformados en la venida de Jesús, son los que van a pasar a la vida eterna. Los restos de las personas
que murieron cuando Jesús vino, que murieron por todas las plagas que van a caer, esos no van a resucitar más, sino hasta después de los 1000 años. Y van a resucitar después de los 1000 años solamente para vergüenza, dice el libro de Daniel, y confusión. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para el fin del mundo y dónde estamos en el tiempo de los 6000 años? Muy buena pregunta, ¿no creen? El libro El conflicto de los siglos, la página 572, 608, página 522, conflicto de los siglos. 562, perdón. 572. Tengo 4 ojos y todavía no veo. Dice en la página 572, conflicto de los siglos, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca, ¿cuántos años? 6000 años, está ¿qué? Por terminar. Y Satanás, dice, redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Wow. Ella dice, la guerra que ha habido entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, ha estado sucediendo por casi 6000 años y está pronto a cerrarse, está pronto por terminar. Y Satanás sabe que el tiempo se le está acabando. Por eso ella dice, redobla sus esfuerzos de ataque, no solamente a su iglesia, no solamente al mundo, ¿verdad? Sino a ambos lugares, a aquellos que están en el mundo, trata de destruirlos. Y a la iglesia de Dios, dice, la quiere dormir. Quiere que se olvide de que Jesús realmente viene pronto. Y familia, ese es el gran desafío que como iglesia tenemos. El desafío es despertar de este sueño que nos ha agarrado. No solamente el de ahorita que algunos de ustedes están experimentando, sino el sueño espiritual. Para que la iglesia despierte y realmente haga lo que Jesús mandó a que hagamos. A veces es triste, ¿no? Sabiendo de que todo esto está a punto de suceder y a veces vemos tan pocas personas en la iglesia. A veces es triste cuando el director de obra misionera no quiere a que toda la iglesia pueda salir para hacer la obra porque Jesús viene pronto y a veces solamente unos 5 personas vienen de unas 100 que quizás podemos salir para testificar. Y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo de que la testificación no es solamente el sábado, podemos testificar toda la semana, pero si realmente, imagínense si toda la iglesia pudiera salir en el día, ¿no? que acordamos o en el día que el director de obra misionera nos invite para salir. La división norteamericana y las uniones que pertenecen a la división que es en nosotros y otras uniones, hemos estado empujando la obra de todo miembro involucrado y los grupos pequeños. Y se dieron las estadísticas, ¿no? De si realmente todos estos grupos pequeños trabajan para el próximo año. Podemos tener un gran número de bautizos. Y esto es solamente contando con los grupos pequeños, que a veces no es el total de toda la iglesia. Y ese número, no recuerdo. ¿Alguien recuerda quién estuvo en la junta, en la reunión con el pastor Bullón? ¿Recuerda el número que dieron, hermano? No recuerdo ahorita.
¿sí? Pero es algo que nunca ha pasado, ¿no? En la historia de la unión o en la historia de la división. Si se puede lograr, va a ser historia. Y eso es solamente con algunos pocos miembros que tienen grupos pequeños. ¿Qué pasaría si realmente todo miembro se involucra para anunciar de que Jesús viene pronto, para preparar a las personas que Jesús viene pronto? ¿Qué gran impacto podríamos tener sobre las comunidades? Hay otras citas que hablan acerca de los 6000 años en la educación cristiana, página 605, consejos para los maestros, padres, alumnos acerca de la educación cristiana, página 653, y hay otros libros ahí. Después está esta cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1 parece que es. Sí, ahí yo no lo puedo ver, allá también se corta, páginas 77 y 78. Ella dice esto acerca de la venida de Jesús. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habría visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle la recompensa. En otras palabras, lo que nos quiere decir es de que Jesús ya está listo para venir. Jesús ya está listo para venir, familia. Pero ¿qué está esperando? Está esperando que su iglesia esté listo para recibirlo. Dice, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Los mismos pecados de Israel antiguo han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los casos, o dos casos, faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Wow. ¿Qué es lo que Dios está esperando entonces de nosotros? ¿Qué cosa menciona ahí? Dice que no seamos incrédulos, para empezar. Que no seamos mundanos. En esta lección de escuela sabática estamos hablando acerca de eso, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús dijo acerca de eso? Guárdalos, ellos no son del mundo, pero están en el mundo, ¿no? La falta de consagración. Contiendas entre el profeso pueblo de Dios. ¿Qué contiendas nos están, verdad, afectando tanto que no deja que Jesús venga por segunda vez? Familia, este es algo serio, ¿no? Es algo que debemos realmente tomar en serio, examinar nuestra vida, examinar nuestra iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia local? Olvídese la mundial Dios va a resolver los problemas mundiales, ¿verdad? Pero aquí localmente, ¿qué podemos hacer para consagrarnos más? ¿Qué podemos hacer para dejar de pelear entre nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra fe? Si nosotros hacemos esto, entonces Jesús va a estar muy pronto, aún más cerca, para venir a llevar a su iglesia a su hogar celestial. Se cuenta la historia de un hombre que quizás como muchos de nuestros familiares o quizás usted mismo tuvo que hacer este viaje, pero se cuenta la historia de un hombre que tuvo que dejar su familia para darles un mejor futuro.
Tuvo que despedirse de su familia y de sus hijos. Le dolió mucho despedirse y dejarlos, pero él sabía que tenía que irse para preparar un lugar, ¿no?, para ellos, para quizás inmigrar después, llevarlos ahí donde tenían un mejor futuro, no solamente para los esposos, sino para los hijos también. Se cuenta de que este padre, con lágrimas en los ojos, se despidió de su familia, se despidió de sus hijitos que estaban pequeños y no sabía cuándo él iba a regresar. Y se fue, y todas las veces que él podía les llamaba, les escribía y les decía: hijos, los quiero mucho, muy pronto los voy a ver, pronto voy a regresar y vamos a estar juntos, ¿verdad? Otra vez como familia. Y cuento esta historia y yo me recuerdo la historia de mi papá. Él tuvo que hacer eso, ¿no? Me acuerdo de que el tiempo cuando ellos decidieron de que mi papá tenía que venir aquí a Estados Unidos, éramos católicos, ¿no? Y mi papá nos reunió y nos arrodillamos ahí delante de un altar y él hizo una oración. No recuerdo muy bien sus palabras, pero sí me acuerdo el de las imágenes, ¿no?, de todo lo que había pasado en ese día, y cómo mi mamá estaba llorando y cómo otros familiares estaban llorando porque el tío y mi papá se estaban viniendo para Estados Unidos. Pero llegó el tiempo de que este hombre pudo ahorrar y trabajar lo suficiente como para regresar a casa y traerse a toda su familia. Y nuevamente yo cuento esto pensando en mi familia, porque eso es lo que sucedió con mi familia. Mi papá tuvo que trabajar 3 trabajos para poder ahorrar lo suficiente como para pagar para que nosotros todos viniéramos para Estados Unidos. La primera vez que me subí a un avión no supe que era un avión, simplemente me llevaban de la mano, ¿no? Era niño, y me acuerdo que entramos en un pasillo largo y nomás me senté un ratito y me paré otra vez y otra vez pasamos por ese pasillo largo. Nunca me di cuenta de que era un avión, ¿no? Hasta ya más después, cuando tuve la misma experiencia. Pero qué lindo, familia. Fue cuando después de muchos años pudimos ver a mi papá, aquel que nos llamaba, el que nos escribía, el que nos decía que nos quería mucho, el que nos decía que muy pronto íbamos a estar juntos, ¿no? En la historia de esta persona se cuenta de que estos familia, ¿no?, ya sabiendo el día, la hora, el tiempo, el vuelo, cuando papá iba a regresar, fueron, ¿no?, todos al aeropuerto y vieron ahí el avión viajar y aterrizar, y los niños brincando, la mamá diciéndoles a los niños: ahí en ese avión, ahí viene tu papi. Los niños, ¿no?, bien contentos porque iban a ver a su papi después de tantos años. Y cuando salió papá, no va a encontrarlos, imagínense el corazón, cómo se sentía de verlo, de no ver después de que no lo vieron por varios años y de verlo otra vez. Y cuando lo vieron, ¿no?, se abrazaron y lloraron, ¿verdad? Llenos de emoción. Y papá les dijo: hoy sí, ya no se van a quedar solos, los voy a llevar a casa. ¿Cómo se siente usted cuando ve a un familiar que no ve por mucho tiempo? Wow. Una vez llevé a mi mamá, o fuimos más bien, ella me llevó a mí a Chicago, y sus hermanos que viven ahí no los había visto como por más de 10 años. Y nosotros les dimos la sorpresa, ¿no?, a uno de ellos. Llegamos a la casa de un hermano, un tío mío, y nos escondimos en el closet y llamamos al otro hermano para que viniera a visitar, y le dimos la sorpresa. Yo y mi mamá estábamos ahí en el closet y yo miraba a mi mamá, ¿no? Y cuando entró el hermano y escuchó su voz, ¿no?, dice que el corazón le empezó a palpitar, que ya quería tumbar esa puerta para poder salir y abrazar a su hermano que no había visto por muchos años. Y cuento esta historia, familia, porque Jesús, nuestro Padre Celestial, tuvo que despedirse de su iglesia. El pecado nos separó y nos ha separado de nuestro Padre Celestial por casi 6,000 años. Y Dios hoy en día está más que ansioso para venir a abrazarnos y decirnos: hijo mío, hija mía,
ya no más voy a estar lejos de ti, ya no más vamos a estar separados, es hora de ir a casa. Yo quiero estar en ese grupo, que cuando venga Jesús, así como los niños vinieron a ver a su papá viajar y aterrizar en ese avión, yo quiero ser parte de ese grupo que vea a nuestro Padre Celestial, a Jesús venir en las nubes del cielo para traernos, para abrazarnos, para decirnos que todo va a estar bien de aquí en adelante, que ya no más vamos a estar solos y que muy pronto vamos a ir a nuestro hogar y así para vivir siempre feliz. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir, Señor, yo quiero ser parte de ese grupo? Yo no quiero seguir viviendo como que Jesús viene en 50 o 100 años más. Yo quiero vivir como si Jesús viniera mañana. Yo quiero estar listo. Yo quiero que mi familia esté lista. Yo quiero proclamar a este mundo, no este mensaje, con la convicción de que Jesús realmente viene pronto. Familia, si esto no los puede convencer de que Jesús viene pronto, yo no sé qué puede convencerlos de que realmente Jesús viene pronto. Los 6,000 años están por terminar. Y después de eso, Dios va a reposar. Nos va a llevar a casa y vamos a estar con Él para siempre. Y para siempre vamos a vivir feliz con Él. Si usted desea ser parte de este grupo, yo quiero hacer una oración por usted. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a terminar con esta oración? Salud. Señor, en esta mañana, en este día, te damos gracias porque tu palabra, Señor, sigue hablando a nuestros corazones. Porque tu palabra nos dice de que tú nos amas y que aquella venida que tú anunciaste aún está más cerca, Señor, que en otros años pasados, en otros siglos pasados. Señor, ayúdanos a despertar de este sueño. Ayúdanos a hacerle frente al enemigo. Ayúdanos, Señor, a proclamar al mundo que Jesús realmente viene pronto. Y ayúdanos a hacerlo no solamente con lo que sale de nuestra boca, sino también con lo que vivimos, Señor, en nuestros hogares y aquí en la iglesia también. Ayúdanos a que nuestra familia y nuestros amigos estemos listos para cuando Jesús venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Señor, que nosotros seamos ese grupo que esté feliz, que esté contento de ver a nuestro Padre Celestial venir para llevarnos a nuestro hogar. Por favor, bendice a las personas que están aquí. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, oramos que tú obres en su corazón y que ellos puedan aceptar a Jesús. Y Señor, si hay frialdad en nuestra vida personal o en nuestra familia, ayúdanos a trabajar, Señor. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a acercarnos más a ti para que cambie esta condición. Gracias por todo lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Bendice a la iglesia del mundo y bendice a la iglesia adventista en todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.